Bueno, muy buenos días. En principio vamos a hablar de la actualidad y las perspectivas del mercado interno de carnes y el mercado internacional, qué es lo que está pasando con la carne vacuna argentina en este contexto. Para empezar a hablar un poco de la faena, cómo encuentra en estos momentos la faena y la producción de carne en nuestro país. Cuando uno compara el primer semestre de este año respecto al primer semestre del año pasado, el nivel de faena se encuentra en unos 5,7% por encima del año pasado y la producción en un valor similar, ¿sí? O sea, estamos en un nivel de aprovisionamiento de carne vacuna bastante importante y sobre todo, como se muestra en este informe hecho por el Rosgan, históricamente, ahí se pueden ver los máximos y mínimos de los últimos 20 años, y la verdad que estamos en un nivel de aprovisionamiento bastante interesante, ¿sí? Respecto a cómo encuentra al consumo, la situación de Argentina es complicada, ¿no es cierto? El consumo, cuando uno analiza o dimensiona vía la evolución de las ventas minoristas en nuestro país, aquí hay información de CAME, que es una de las cámaras empresarias minoristas, y se puede ver que la comparación interanual arroja una caída del 35% para el mes de junio, con lo cual demuestra la problemática o los problemas que tiene la gente a nivel de consumo, ¿no? Cuando uno lo plantea en términos de alimentos y bebidas, esta caída ha sido de un 19%, 19,4%, y en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires un 26,4%, con lo cual esto es un poco el indicador o el termómetro de cómo está el consumo en nuestro país. ¿Cómo se encuentran digamos, los precios de la carne vacuna respecto a esta caída de consumo? Los precios están en un nivel de estabilización, ¿sí? Ahí tienen un poco diferenciado el nivel de precios en carnicerías y en supermercados más abajo. Hay un diferencial, un precio mayor en carnicerías, el valor que tienen expresado abajo, en la segunda semana de julio para supermercados, corresponde a toda la evolución de precios en todo lo que es el servicio de venta online de supermercados. Está, como se ve, un escalón por debajo del precio de las carnicerías en el AMBA, pero reitero, cuando uno analiza en la película de todo lo que ha sido esta cuarentena hasta el día de hoy, el precio de la carne, más allá del salto que pregó al inicio de cuarentena, está bastante estabilizado en todavía un contexto inflacionario, ¿no? Obviamente, un valor de inflación bastante importante a nivel país. Cuando uno analiza un poco el patrón de compra de los argentinos en cuarentena, hay un dato por demás interesante que dice que 3 de cada 10 personas han tenido que modificar el lugar donde compraban la carne habitualmente. Esto normalmente, dentro de ese 30% que ha tenido que cambiar el lugar de compra, digamos, el cambio mayor se produce entre gente que compraba por ahí en un supermercado y ha tenido que pasarse a otro supermercado. Normalmente en esta gente que ha tenido que cambiar el lugar de compra, hay una presión de precios adicional. La gente manifiesta que uno de los principales inconvenientes que se le plantean es que tiene que pagar precios más caros de los que pagaba, e inclusive encuentra menos ofertas de las que encontraba habitualmente. Esto es una presión adicional al precio que estamos viendo en esta situación. Otro elemento que está jugando y también presionando a nivel del precio tiene que ver con que muchos comercios minoristas, inclusive muchas carnicerías tradicionales, como puede verse acá, en el caso del AMBA, han incorporado el servicio de delivery, y ese servicio de delivery también termina agregando un costo. En este caso lo ven ahí, las carnicerías con delivery un 8% más caras que las carnicerías que no tienen delivery. Eso es también un factor que está jugando con una leve presión sobre el precio a nivel de carnicerías. Como se ve en la transparencia también, este servicio no tiene la misma distribución en lo que es Capital Federal y lo que son las distintas zonas del conurbano, pero se ve también que inclusive en el conurbano este servicio de delivery se está practicando, ¿no? Se está implementando. En este escenario de dificultad para el consumidor, y el consumidor un poco la está peleando, ¿no es cierto?
si 7 de cada 10 personas han visto reducir su nivel de ingreso. Aquí estamos hablando de una muestra de 1.100 casos a nivel país. Si el 84% de la población se está manejando de una forma racional, no tan impulsiva, no tan compulsiva con respecto a sus compras de carne, evidentemente estamos hablando de una situación bastante complicada para el consumo de carne. En ese contexto, 50 kilos por habitante por año, que es el dato que uno llega a la conclusión de consumo aparente para el primer semestre del año, es un dato verdaderamente, siempre digo, hay que cuidarlo y hay que valorarlo, porque el escenario no es para nada cómodo para la gente. Eso con respecto al mercado interno. Con respecto al mercado internacional, Argentina, por suerte, puede tener la posibilidad de seguir exportando con un ritmo interesante. Si se compara el primer semestre del año respecto al primer semestre del año pasado, Argentina ha exportado un 20% más de carne, como se ve en la transparencia, fundamentalmente impulsado por lo que es China, ¿no? China, si se compara el primer semestre versus el año pasado, el primer semestre del año pasado, un 27% más de carne le hemos podido vender a China. De hecho, si ven la columna de la derecha, 8 de cada 10 kilos que hoy estamos exportando los argentinos de productos cárnicos en carne van a parar a China. De este gráfico me gustaría también remarcar la cuestión de, si ustedes ven los países de la Unión Europea, como Alemania, Italia, los Países Bajos, es donde se encuentran las menores, las mayores caídas, ¿no es cierto?, de exportación por todo el problema de la pandemia en estos países, la caída de la restauración fundamentalmente y la posibilidad de ubicar productos premium ahí, y una recuperación de lo que es el mercado de Estados Unidos, que empieza a aparecer en las estadísticas, un 3%, hace mucho que no figuraba con este valor las estadísticas el mercado americano. ¿Por qué China? En realidad todo se inicia esto más allá del cambio estructural en el consumo de China. Hay un hecho que todos a esta altura creo que ya conocemos, que tiene que ver con la peste porcina africana, en donde, bueno, como dice acá en este artículo de New York Times, el problema de China, y lo que ven ahí es sistemas de producción totalmente desolados porque han tenido que sacrificar animales. Estamos teniendo un problema en este país, pero que está incidiendo en todo el comercio internacional de carne vacuna, no solamente en carne porcina, sino las otras carnes. Entonces, esto es un poco un detonante de lo que está pasando hoy en el comercio mundial. Para que se hagan una idea, a China el hueco o lo que está faltando son unas 18 o 20 millones de toneladas de cerdo. Es un poco el equivalente a lo que sería la producción vacuna de 6 Argentinas. Es toda la producción de Argentina durante 6 años, ese es el hueco de carne de cerdo que le está faltando a China a raíz de la peste porcina africana. Están importando mucho más, a pesar del shock del COVID. El primer semestre del año China ha importado en su totalidad de carnes alrededor de un 40% más de carne, y no terminan de acomodar su posibilidad de mejorar la producción de carne porcina. Hay una última estimación que ha hecho el Rabobank, que dice que este año China va a tener un 20% menos de carne de cerdo que el año pasado, con lo cual ahí hay una dificultad en su propia capacidad de producción de incrementar el volumen o la oferta de cerdo en su mercado interno. Desde ya la preocupación de un gobierno por el tema de los precios, desde que esto arrancó, desde que la peste porcina arrancó, y hoy sigue estando en el eje de su preocupación. Hay un último dato de que la carne de cerdo en China en junio ha aumentado un 17% interanual. Si uno la compara con respecto a junio del año pasado, ha aumentado un 17%. Esta es una preocupación permanente del gobierno chino, y eso hace que si bien las exportaciones o el volumen, como les comentaba, están incrementándose, no pasa lo mismo con los precios o las cotizaciones. En términos generales, estos son los precios que está recibiendo Argentina y el comparativo entre el primer semestre de este año y el primer semestre del año pasado. Y lo que puede verse es que en líneas generales hay una caída de casi un 11%
del precio. China, una caída de un 8% en este primer semestre. Si uno hace la comparación interanual, no en términos de semestre, sino en términos de mes, el mes de junio, junio contra junio, en China el precio cayó un 24%, ¿sí? Más o menos lo mismo que el general o el promedio del precio argentino. Pero lo que quiero resaltar es, hay una reactivación en la exportación, en el volumen, pero el tema de los precios y en esto de negociar con los importadores, los distribuidores chinos y toda la presión del mismo gobierno, hace dificultoso obtener mejores cotizaciones, al menos hasta esta parte del año, ¿no? ¿Qué está pasando con los precios de la hacienda? ¿Cómo repercute todo esto en los valores de la hacienda? La hacienda venía un tanto retrasada con respecto a la evolución de los niveles inflacionarios de nuestro país. En el último periodo, los últimos 3 meses, ha recuperado y ha superado inclusive el valor de la inflación, tanto el gordo digamos, para consumo interno y el gordo de exportación, y eso de alguna manera mejora un poco el valor real cuando uno despeja el problema inflacionario, ¿no? Esto es un poco alguna recuperación del valor de Hacienda en este último tramo, estos últimos 3 meses a la fecha. Eso en cuanto a gordo. En cuanto a cría, cuando uno hace la comparación histórica entre la evolución del precio de invernada versus el precio histórico del novillo o el precio de vacas respecto al precio del novillo, hay una sobrevaloración, un 10% por encima en el caso de invernada y un 15% por encima en el caso de vaca, y eso hace que cuando uno contempla cuál es la proporción o la importancia del ingreso por vacas en planteos de cría, en este caso en la cuenca del Salado, uno ve que a medida que han ido pasando los años, desde el año 2012 a la fecha, ha ido creciendo este porcentaje de ingreso debido a vacas, ¿no? Esto tiene que ver obviamente con China por un lado y con la búsqueda de reserva de valor y de búsqueda de capital circulante mediante la venta de vacas. El tema de vientres firmes, se ve un inicio de repunte o de subida más marcada a partir del mes de abril. Esa es un poco cuando uno compara respecto a otros años, es información de Global Tecnos en una jornada que se ha hecho recientemente por Coninagro, y bueno, ahí está un poco la curva de tendencia o el ascenso de la curva. Esta es otra manera de mostrar la valorización que están teniendo los vientres en este momento, cuando uno ve esa relación de precios relativos que terminan definiendo la cantidad de kilos de novillo para comprar una vaquillona preñada. El promedio de los últimos años ha estado en 450 kilos y hoy estamos hablando de un valor de casi 500 kilos de novillo para comprar una vaquillona preñada. Entonces, esto es otro indicador de, bueno, un momento de valorización de los vientres en términos históricos, que es lo que se marca acá. En cuanto a faena, más allá digamos, el incremento de faena que yo les decía, hay que mencionar un cambio en el perfil de faena, con más faenas de vacas viejas, un 19% más respecto al año pasado, caída de faena de hembras más jóvenes, ¿sí? Digamos, animales con buena capacidad o plena capacidad reproductiva, y por la menor demanda de novillos de la Unión Europea, con el parate del COVID, lo que sí ha habido es animales que estaban previstos originalmente para ser destinados a este mercado, pasan al mercado interno, obviamente con menos kilos, ¿sí? Se acortan los ciclos productivos y estos animales se vuelcan al mercado con 390, 400 kilos, con menos kilos que los animales que se destinan a la exportación. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Bueno, en principio, en términos de oferta, como todos los años, a medida que pasamos ya o entramos en el mes de agosto, empezamos a entrar en una etapa de mayor disponibilidad de hacienda en el mercado interno y sobre todo hacienda liviana por una cuestión estacional y muy vinculado a lo que pasa con los feedlots. Si ustedes ven la información de la Cámara de Feedlots, estamos en un periodo en donde obviamente trimestralmente
tenemos mucho ingreso de animales a los feedlots, con lo cual, si lo analizamos también en términos de año a año, vamos a ver que en estos momentos del año hay un ingreso interesante, y probablemente este ingreso de acá a 60 días, o un poco más, se va a manifestar en mayor disponibilidad de oferta en términos de hacienda liviana. Entonces, esto es lo que uno pasa habitualmente todos los años, o viene pasando habitualmente todos los años, y este año no va a ser la excepción. En términos de consumo, y más allá de lo que yo planteaba al principio, de las dificultades de la gente, esto surge de una encuesta del IPCBA, de un panel online, el mismo que les mencionaba, 1.100 personas en todo el país. Hay un 40% de la gente que está teniendo una perspectiva de pesimismo, ¿no es cierto? Donde más allá de la reducción de ingresos, que de por sí es alta, cuando se le pregunta a la gente por cómo ve su futuro laboral y su futuro en términos de una economía como la Argentina, hay un 40% que la está viendo de una manera pesimista. A nivel internacional, más allá de lo que pase en Argentina, el USDA ha actualizado sus pronósticos para lo que resta del año, redondeando lo que sería el 2020. Para Argentina no ve grandes cambios en lo que ha sido con respecto al año pasado, no se ven grandes cambios ni a nivel de producción, ni a nivel de exportación, ni a nivel de consumo interno, consumo doméstico. Sí, algunos cambios importantes se ven, por ejemplo, en el caso de China, como país que va a tener todavía más importación de carne que el año pasado. Ahí se habla de casi un 20%. Brasil creciendo en su protagonismo en el mercado internacional, con un 10% más de exportación de carnes que el año pasado. Una caída muy grande de Australia por problemas de retención y problemas climáticos, y algunos problemas de competitividad por modificaciones en condiciones de acceso, puntualmente en el caso del mercado de China. No se ve acá, pero hay un país que en estos momentos está aprovechando toda la crisis de la industria cárnica estadounidense, que es México. México sí está digamos, aprovechando la exportación al mercado americano. Esta es una afirmación del Ministerio de Comercio del gobierno chino, ¿no? Volviendo un poco al tema de digamos, la peste porcina africana, y es un poco una expresión de deseo, porque como les mencionaba, ese enorme hueco o vacío de 20 millones de toneladas no se va a poder recuperar en un año. Esta nota es de prácticamente un poco más de un año, del 2019, y hoy, habiendo pasado ya este tiempo, estamos identificando que no va a ser tan rápida la recuperación debida a la peste porcina africana. De hecho, se ha realizado un seminario internacional desde el IPCBA, hemos organizado, y los principales especialistas coinciden en que este problema no se va a solucionar a lo largo de este año, sino que va a tener por lo menos 3 o 4 años para terminar de acomodarse a nivel internacional. Yo les decía, en términos de oferta, vamos a tener más oferta de animales en la segunda parte del año. En términos de demanda internacional, cuando uno analiza la estacionalidad de la demanda de carnes por parte de China, también nos vamos a internar justamente en el periodo del año en donde China demanda más carne, ¿sí? O sea que eso, desde el punto de vista de la demanda, termina siendo un aspecto favorable para la producción ganadera. Un poco para ir terminando, uno dice, bueno, algunos ya están hablando de la pipa de Nike, y tiene que ver con esto, ¿no? Con superado esta cuestión de la peste porcina, y superado todos los problemas que trajo este cisne negro, como muchos lo llaman, del COVID, de la pandemia, es probable que se retome el ritmo de exportación de carne que se venía teniendo antes de estos dos problemas. Y este ritmo de importación de carne por parte de China ya no obedece a estos problemas puntuales, sino que obedece a lo que se venía viendo, ¿no? Una tendencia estructural de crecimiento de consumo, fundamentalmente por la movilidad social que hay en China como una de las sociedades con mayor crecimiento a nivel internacional. Ahí hay una declaración de un diplomático chino en el caso de Brasil, donde en este portal que es
específico de lo que es el análisis de los mercados de carnes, y él está planteando la duplicación de la demanda de carne de China en 7 años. O sea, hay estructuralmente, verdaderamente un horizonte muy, muy propicio para el negocio de las carnes en China. Un poco redondeando los conceptos, no es un año fácil, atravesar una pandemia no es fácil, y eso se nota mucho en nuestro mercado interno. En el mercado internacional hay señales auspiciosas, más allá de los inconvenientes. Y bueno, un poco la reflexión final, ¿no? El sector de ganados y carnes está acostumbrado a atravesar distintos momentos complicados, y este será uno más, y tenga la certeza de que no se va a achicar, el sector de ganados y carnes no se va a achicar. Agradezco también las disertaciones de los otros participantes, que verdaderamente han sido muy, muy interesantes, y bueno, a disposición para cualquier información que ustedes necesiten del instituto. Muchísimas gracias.